a una mesa de diálogo de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. El día de hoy vamos a tener la participación del doctor José Luis Sánchez Millán con el tema, la industria del cempasúchil, presente y perspectivas en México. Les voy a dar una pequeña reseña del doctor Sánchez Millán antes de darle la palabra para que nos comparta toda su experiencia en temas de cempasúchil. El doctor José Luis Sánchez Millán es doctorado en Ciencias del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas del Instituto de Química de la UNAM. Él es ingeniero agrícola en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, también de la UNAM, y ha sido profesor de diferentes asignaturas en su alma mater, la UNAM. Las líneas de trabajo que el doctor está actualmente trabajando son carotenoides para uso agroindustrial, aprovechamiento integral de la chía, aplicaciones agropecuarias de espectroscopía Raman y agricultura 4.0. Muchísimas gracias, doctor Millán, por su participación. Sabe que lo recibimos con muchísimo gusto en las mesas de diálogo de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra para que inicie con su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables por estar aquí. Bueno, lo que vamos a ver nosotros, como se mencionó, es el uso industrial de nuestro cempasúchil. Un poco de historia, cómo está ahorita la historia del arte en el presente y las perspectivas que hay de este cultivo para el uso industrial de esta especie. Primero, vamos a hablar un poco de historia. Y bueno, en el Códice Florentino, en el folio 186, que lo escribe Fray Bernardino de Sahagún con sus informaciones autóctonas, en 1577 se termina esta obra. En esta foja, en la 186b, habla, bueno, hay un dibujo de esta planta y el texto que está abajo es el que se presenta a un lado. Nos dicen que estas flores se llaman cempasúchil, son amarillas y de buen color, y de buen olor y hermosas. Hay muchas de ellas que se nacen y otras que las siembran en los huertos. Es decir, hay silvestres y cultivadas. Son de dos maneras, unas que se llaman hembras, cempasúchil, y son grandes y hermosas. Otras hay que se llaman macho, cempasúchil, no son tan hermosas ni tan grandes. Y las podemos ver en la imagen, en el dibujo. Hay unas que son grandes, como se describe, y otras que son más pequeñas, que en el texto del Códice Florentino se manejan como machos, que ahorita vamos a ver que eso no es tan preciso, pero bueno, vamos avanzando. Los nombres comunes que se dan para esta especie vegetal en nuestro país, pues son, como ven ustedes, muchos, dependiendo de la cultura mesoamericana, de la región. Hay desde vocablos náhuatl, mixtecos, coras, tepehuas, totonacas, en fin, hay un vocablo para cada cultura de nuestro país, y ahí están puestos. No los voy a mencionar, sino los dejo ahí para que vean la riqueza cultural que tenemos en nuestro país sobre nuestro cempasúchil en términos de su vocablo, de su decir. Bien, México es el centro mundial de origen del cempasúchil. La principal fuente de carotenoides para uso industrial a nivel mundial es el
cempasúchil. Su nombre científico, Tagetes erecta. Y de esta especie, México, como les menciono, es el centro mundial de origen de la especie, por tanto, fuente de la mayor biodiversidad genética de esta especie, lo cual es un factor de gran importancia para realizar mejoramiento genético y obtener variedades de híbridos de alto rendimiento en pigmentos y biomasa. Como les decía, México es el centro mundial de origen de la especie y hacia 2008, por parte de la Red Nacional de Cempasúchil, de la que soy miembro, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, que depende de la Secretaría de Agricultura, se generó un proyecto y a raíz de este proyecto de colecta a nivel nacional, actualmente se cuentan aproximadamente con 2,000 accesiones de germoplasma de casi todo el país. Faltaron algunos estados por colectar. En lo personal, me encargué de colectar la zona del Bajío y el lado oriente de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Y están estas accesiones en bancos de germoplasma. Entonces, contamos con un acervo biológico importante. Después, siguiendo con esto, la caracterización de estas accesiones se necesitan hacer en términos de su aptitud para uso industrial de los carotenoides. Y como lo vamos a ver ahorita, es una forma de hacer frente a la dependencia que tiene México sobre el pigmento de cempasúchil. ¿Por qué? Porque aunque México es el centro mundial de origen de la especie, desde el año 2000 México ya no produce ni 1 gramo de pigmento para uso industrial. Todo se compra a China, Perú y la India. Es decir, nuestro cempasúchil ya no es nuestro. Es de los chinos, de los hindús y de los peruanos. ¿Qué son los carotenoides? Bueno, los carotenoides son moléculas derivadas de otra molécula que se llama isopreno, que tienen 40 átomos de carbono y están ampliamente distribuidas en la naturaleza, desde bacterias hasta plantas. Los animales no sintetizan carotenoides, por eso es que los necesitan consumir. Aquí se muestra en forma muy resumida la ruta de biosíntesis de los carotenoides, y vean que hay un carotenoide que se denomina licopeno. Este es el carotenoide que le da el color característico al jitomate. De hecho, el término licopeno viene de Lycopersicum esculentum, que es el nombre científico del jitomate. Y vean que después del licopeno hay una molécula que se llama gamma caroteno. Y esta es una molécula troncal de la cual se van a derivar 2 ramas, los alfa y los beta, los alfa del lado derecho hacia los alfa carotenos y los beta del lado izquierdo hacia los beta carotenos. Del lado de los alfa carotenos vamos a tener una molécula que se denomina luteína. Es el principal carotenoide que se extrae de las inflorescencias del cempasúchil y da los tonos amarillos. Del lado de los beta-carotenos vamos a tener a la zeaxantina, entre otros. Y este pigmento se va a encargar de los tonos hacia el anaranjado. Y se conoce mucho sobre la ruta biosintética. También se conoce mucho sobre los genes que están involucrados en la biosíntesis de estas moléculas.
Nada más para finalizar aquí y usar la diapositiva, del lado de los betacarotenos, vean que hasta el final hay una molécula, el ácido abscísico, que es la molécula del estrés en plantas. Entonces, los carotenoides tienen un papel importantísimo dentro de la fisiología vegetal, pero también vamos a ver dentro de la fisiología animal. Un poco de historia. Hacia 1963, en Celaya, Guanajuato, se va a deshidratar la primer carga de flores de Cempalxóchitl que provenía del municipio de Juventino Rosas, que es un municipio aledaño a Celaya, y lo va a hacer la empresa mexicana Alcosa Biotech. Dicha carga se deshidrata en Celaya y como les decía, venía a agricultores del municipio de Juventino Rosas. Ellos empiezan a hacer la deshidratación y la extracción de los carotenoides. ¿Para qué? Vamos a ver para qué, pero antes quiero que vean la estructura química de estos carotenoides, de luteína y de zeaxantina. Es una molécula de 40 átomos de carbono que van a tener oxígenos en sus dos anillos, y vean que la única diferencia es la posición de un doble enlace. Entonces, al tener estos anillos una posición distinta de un doble enlace, se convierten en luteína o en zeaxantina. ¿Sí? ¿Y para qué es importante esto? Bueno, dentro de este proyecto que les mencionaba, que financió el SINAREFI, se generaron varios artículos, y dentro de ellos vimos que había una diversidad muy amplia en cuanto a la concentración de carotenoides en las harinas de las inflorescencias. ¿Qué es esto? Si a las inflorescencias se cortan únicamente la inflorescencia, se deshidrata, se muele y se extrae los carotenoides totales, vimos, como está puesto ahí en la gráfica, una diversidad que iba desde 1 gramo hasta 18 gramos o tal vez más. En el caso de la gráfica que está hacia la derecha, vimos, por ejemplo, que había plantas criollas, sin hacerles nada, recolectadas en el campo, que podían presentar hasta 18 gramos de estas moléculas. Es decir, aquí se demostró en esta publicación, en este artículo, que México cuenta con una biodiversidad amplísima, pues no por nada es el centro mundial de origen de la especie. ¿Qué es lo que está pasando con la industria de los carotenoides en México? ¿Por qué es importante? Bueno, porque se usa principalmente en nuestro país para la pigmentación de la piel del pollo y la yema del huevo. ¿Y por qué es importante esto? Porque México consume estos números de huevo y pollo. Y ahí es donde entran ustedes, los médicos veterinarios zootecnistas. Vean, por ejemplo, en el caso de la carne de pollo, es un componente importantísimo en la dieta de nosotros, los mexicanos, con un consumo per cápita de aproximadamente 35.9 kilogramos. Consumo per cápita anual. Y en el caso del huevo es de 23.9 kilogramos anuales. Y vean, la tendencia sigue a la alza en el caso del huevo, como está puesto ahí en la tabla. Es decir, en 2015, que es cuando inicia estos datos, se consumían 2.653 miles de toneladas de huevo
y hacia 2022 esto se incrementa todavía y sigue creciendo. Entonces, el consumo de huevo y pollo en nuestro país es fundamental. Ahora, vean ahí en la diapositiva cómo se ve un huevo mal pigmentado y cómo se ve un huevo bien pigmentado. Y lo mismo para el pollo. Ahora, se pensaba hasta hace años que esto era únicamente una cuestión de percepción, de estética, pero se sabe en la actualidad que la luteína y la zeaxantina son moléculas que van a detener reacciones de radicales libres, de oxidación. Y también estas dos moléculas son parte del sistema de la visión. Entonces, no solamente es una cuestión de percepción, de estética, sino también hay un papel fisiológico como atrapadores de radicales libres, que esto se va a traducir en la prevención de ciertos tipos de cáncer, pero también van a ser parte fundamental del sistema de la visión en humanos, ¿sí? Entonces, pues vean esos datos. Esta foto es en nuestra facultad, en el CEA. Y aquí empiezan los datos duros y difíciles. A finales de la década de los 90 del siglo pasado, debido a falta de desarrollo científico y tecnológico en México, casi todas las empresas migraron a producir nuestro cempasúchil en China, Perú y la India, donde se establece una industria muy importante alrededor de esta planta mexicana, de nuestro cempasúchil. En la siguiente liga que le envié en la liga a la doctora Verónica, si nos hiciera favor posterior de poner esa liga en el chat del grupo, la UNAM hizo un video al respecto que se llama, y lo pueden buscar en YouTube, es gratis, que se llama ¿Cómo perdimos el cempasúchil? Lo hizo TV UNAM. Los invito a que lo vean. Ahí está, ahí hay más datos sobre esta historia de cómo perdimos nuestro cempasúchil. Está en YouTube, lo hizo, como les digo, TV UNAM, y lo hizo la UNAM, se llama ¿Cómo perdimos el cempasúchil? Esto es lo que se gasta México por concepto de pigmento en dólares. Vean que aquí únicamente es de enero a abril. Es decir, enero, febrero, marzo, abril. 4 meses de 12. Faltan 8 meses que no están puestos aquí. Entonces, si asumimos que por lo menos es el doble, entonces México se está gastando más de 72 millones de dólares por concepto de pigmento. No son 10 pesos, son miles de dólares que México tiene que erogar por concepto de pigmento para la industria avícola. Y aquí es donde entran ustedes, como médicos veterinarios. Entonces, vean dónde están parados. Y lo que les mencionaba, que este tema se ve en la parte de aditivos, que es el último tema de nuestro programa, de la asignatura. Vean lo que representa un aditivo. ¿Sí? Entonces, esto, como se ve ahí en la gráfica, únicamente es de enero a abril. ¿Y quiénes están haciendo esto? Hay una empresa en China que se llama Wanshu, que ella solita siembra en China 6,000 hectáreas de cempasúchil.
y tiene campos de producción en varios países del mundo, y en total son 10,000 hectáreas de cempasúchil, lo que esta empresa china, ella solita siembra, produce, cosecha, extrae y nos vende. Datos de SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 2021, no subió tanto en los últimos 2 años. Únicamente México produce 2,500. Entonces aquí es donde entramos los ingenieros agrícolas. Porque quiere decir que no producimos ni un tercio de lo que producen los chinos. Ahora, ojo, esta producción es únicamente para el Día de Muertos. Para uso industrial es 0. México ya no produce ni un gramo. Esto es únicamente para el Día de Muertos. No es para uso industrial, no es para la industria, para nuestra industria avícola. ¿Sí? Mi doctorado, como se mencionó, lo hice en el Instituto de Química, trabajando con la fotoquímica de los carotenoides de cempasúchil, y pues ya sin beca, me llama a esta empresa y me manda a China. Estos son invernaderos automáticos en China. ¿Para hacer qué? Para capacitar a los chinos en el desarrollo de variedades de alto rendimiento. Mis genes mexicanos y agrícolas se expresaron. Sí estuve en China, pero platiqué con esta empresa y les dije, si tú apoyas, lo hacemos en México. Trato de regresar a la UNAM, pero las plantas que vieron en el invernadero chino, afuera había 12 grados bajo cero. Había nieve y era marzo. Y entonces, la tecnología con la que trabajan los chinos pueden trabajar todo el año en el desarrollo de nuevas variedades. ¿Por qué? Porque el periodo libre de heladas de los chinos es muy corto. No es como en México. ¿Sí? Y sin embargo, son los amos y señores del cempasúchil a nivel mundial. Aquí se muestra muy esquematizado el proceso de producción de estos carotenoides. Todo empieza en el campo, en la producción de plántula, en almácigos. Después, esta se trasplanta al campo, se cosecha únicamente las inflorescencias, se deshidratan en un sistema de tambor rotatorio, se muele, se extrae. Ahora, antiguamente se hacía con la extracción a reflujo, con hexano caliente, eso ya es historia. Ahora los chinos lo envían mediante la extracción de gases supercríticos, usando CO2 en condiciones supercríticas, lo cual permite una oleoresina de alta calidad, ya no con residuos de hexano, sino es de muy alta calidad. Ya se la están mandando el extracto que se denomina oleoresina, que se envasa en tambos de 200 litros. Eso es como se ve cuando llegan los contenedores a Manzanillo, o mandados desde Shanghai a Manzanillo. Así es como se ve un contenedor con los tambos de oleoresina, y ese es el aspecto que tiene el tambo cuando se abre. No es la oleoresina, es una capa de una sustancia epóxica que se tiene que colocar para evitar la oxidación de los carotenoides. Hay una serie de especificaciones muy amplia que tiene que cubrir, que ahí se muestran. Si gustan, luego se las pasamos para que la vean con detalle. Vean que por ahí, no sé si alcanzan a ver que dice carotenoides totales 140 gramos por kilogramo.
Es decir, la oleoresina viene en esa concentración. 140 gramos de carotenoides totales por kilogramo de oleoresina. Y bueno, datos de... No debe haber presencia de esas moléculas, DDT, otros tóxicos, que ahí están, sus tolerancias, y aproximadamente cada tambo contiene 200 kilogramos de oleoresina. Considerando una concentración de carotenoides totales de 140 kilogramos de oleoresina, en cada tambo habría aproximadamente 28,000 gramos de carotenoides totales. En octubre, y hay que actualizar ese mes pasado, se estaba pagando a 15 centavos de dólar el gramo de carotenoides totales. Entonces, cotizando a 17.50, que ahora creo que ya bajó, nosotros podríamos estimar que cada tambo representa aproximadamente 68,600 pesos. Cada tambo. Caben alrededor de, si no mal recuerdo, alrededor de 40, depende del contenedor, pero podemos manejar 50 tambos. Por contenedor, estaríamos hablando de un monto de 5,488,000 pesos por contenedor. Y no es uno el que entra a un barco, muchos. ¿Qué es lo que se puede hacer para incrementar la concentración de carotenoides? De hecho, esta me la quiero saltar un poco, perdón, para que veamos estos costos, los costos de producción en campo de la planta, ¿sí? Y bueno, ahí vienen en el panel de la izquierda los rubros de los costos de producción, pero vean que en el diagrama de pastel, el principal costo de producción es la cosecha, porque se hace a mano todavía. Sin embargo, en China, la mano de obra es muy barata, o era. Como que esto está cambiando, pero vean aquí que el principal costo de producción es la cosecha, con el 40%. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, si se pudiera abaratar costos de producción, pueden ser en la cosecha. ¿Cómo abarataríamos costos? Que la cosecha fuera mecanizada. Aquí es donde entran los ingenieros agrícolas. Que la cosecha sea mecanizada para bajar ese 45%, ese 40%. ¿Sí? En esta tabla se entra en los renglones con la concentración de las harinas. Es decir, las inflorescencias deshidratadas, molidas y extraídas, desde 15 gramos hasta 20 gramos. Y en la columna azul, verde, el rendimiento en toneladas de flor fresca por hectárea. ¿Sí? Entonces vean que si nosotros pudiéramos producir 30 toneladas por hectárea de flor fresca con una concentración de 20 gramos por kilogramo, a la cotización del dólar, que estaba como en 17 pesos, más o menos se puede tener un ingreso bruto de 75,600 pesos por hectárea por ciclo. Y lo que les puedo comentar es que las harinas de los chinos ya no están en 20 gramos, están en 25, 27 gramos de carotenoides totales por kilogramo de harina. Es decir,
nos dejaron atrás. ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos de los 18 gramos? Estábamos dando brincos de gusto. Los chinos nos rebasaron ya. Nos dejaron muy, muy abajo. Entonces, aquí la tabla la tendríamos que hacer más larga hacia 25 o 27 gramos. Y créanme que los ingresos no son nada despreciables. Vean que aquí el ingreso bruto es mayor cuando se incrementa la concentración que cuando se incrementa el rendimiento de la flor fresca por hectárea. Entonces, quiere decir que deja más dinero incrementar la concentración que la biomasa. Claro que la biomasa es necesaria, es fundamental, pero si podemos incrementar ambas, las cosas cambian. ¿Sí? Y muy bien. ¿Cuáles serían las ventajas comparativas de México y China? Pues son varias. Una de ellas es, no es lo mismo enviar el pigmento desde Shanghai a Manzanillo y de ahí a Celaya, que es donde están concentradas la mayoría de las empresas que se encargan de procesar esto y vendérselo a los productores avícolas. En Celaya está Bachoco, pero también en el centro del país está la ciudad del huevo, en Tepatitlán, en Jalisco, está la denominada ciudad del huevo. En el valle de Tehuacán hay una zona productora de huevo importantísima, en Veracruz también, y hacia el sureste, y no se diga en el norte, hacia Sonora, Sinaloa. Hay grandes zonas de producción avícolas, tanto en huevo como en pollo. Entonces, no es lo mismo enviar el pigmento desde Shanghai a Manzanillo y de ahí a Celaya que si enviara desde Puebla a Celaya o incluso desde Los Mochis, aún desde Los Mochis. Nada más el costo del flete nos hace competitivos. Por otro lado, en China no se puede plantar antes de mayo. Como vimos en la imagen, antes de mayo hay nieve. En México se pueden obtener por lo menos 2 cosechas al año y en la costa de Oaxaca hasta 3. China tiene variedades de alto rendimiento, sí es cierto, nos dejaron atrás, pero México también hay buenos fitomejoradores y contamos además, como vimos, con la mayor biodiversidad de la especie, que aún no es totalmente explorada. El cempasúchil en China es una planta exótica que les ha dejado mucho dinero. En México, nuestro cempasúchil es parte importante de nuestra cultura. ¿Qué hacemos en la UNAM al respecto? En el 2012, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán genera un oficio que se turna al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que es el organismo federal que se encarga de generar los títulos de obtentor para solicitar el título de obtentor de la primera variedad mexicana de cempasúchil para uso industrial. Y la desarrollamos aquí en nuestra facultad. No se pudo continuar con el proyecto por cuestiones de falta de apoyo, pero continuamos en el trabajo desde distintos trincheras. Esto es la variedad que se generó. Y lo que hemos hecho en la UNAM es primero desarrollar un método espectroscópico de cuantificación rápida del carotenoides in situ. Puede ser en la misma inflorescencia o en la yema del huevo o en la piel del pollo mediante la espectroscopía Raman. Esto es un tipo de espectroscopía que no necesita de un laboratorio para que ustedes conozcan
la concentración de carotenoides en las inflorescencias, en la yema de huevo o en la piel del pollo. No me voy a meter con la espectroscopía Raman, pero es un tipo de espectroscopía muy útil, muy bonita, que me gusta mucho porque me doctoré con el primer artículo de espectroscopía Raman en plantas en México. Lo que el equipo que teníamos en el Instituto de Química era del tamaño de un escritorio, ahora es del tamaño de una tableta. Se puede ir al campo y medir en el momento la concentración de carotenoides. Lo hicimos también en la yema de huevo con buenos datos. No sé si se alcanza a ver en la foto, pero está el doctor Ernesto Ávila, es investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en CEU, una institución en el área avícola. Trabajamos juntos en el Instituto de Química, viendo qué tan factible era usar la espectroscopia Raman para medir los carotenoides en la yema del huevo, con buenos resultados. Lo que vimos es que en los datos de los carotenoides por la vía química y los datos de esas mismas muestras por el Raman tenían una correlación muy alta, era prácticamente lineal. Esos son las señales Raman de la luteína en la yema del huevo. No me voy a meter aquí, pero es importante que sepan que existe este desarrollo. Ahí está el doctor Ávila, en el laboratorio en donde yo estaba, en el 212, en el Instituto de Química. Trabajamos juntos y fue una experiencia maravillosa el estar con el doctor. Esto es la señal Raman en la luteína, de la luteína en la piel del pollo, y en colaboración con el doctor Alejandro Heredia, doctor, su presentación se ve en segundo plano. Estamos irradiando con rayos gamma, plántula, para generar variedades primero de porte bajo. ¿Para qué? Para que la cosecha pueda ser mecanizada mediante el uso de una trilladora para trigo, valga la redundancia. Lo que estamos buscando es que sean plantas de porte bajo, pero que por lo menos el 85% de las inflorescencias se den al mismo tiempo, y pueda pasar una máquina y corte y abaratar costos. Las perspectivas, ¿qué es lo que se estaría buscando? Bueno, se buscarían variedades que produzcan por lo menos 20 toneladas de flor fresca. Esto significa 2 toneladas de harina, por lo menos 18 gramos de xanthofilas totales en la harina, con una concentración aproximada de 70% de luteína y por lo menos 6% de zeaxantina. Pero también, como tenemos un acervo muy amplio de material criollo, pues hay que caracterizarlo. No todo sirve para no todo tiene aptitudes para uso industrial. Entonces hay que hacer un tamiz en el campo y en el laboratorio. Y los que pasen esa varita, ese tamiz, entonces ahora sí serían líneas para generar variedades de alto rendimiento. Lo que estamos buscando es concentración de carotenoides totales, perfiles que vayan más hacia la zeaxantina, es el caro, es el pigmento caro, rendimiento de biomasa por arriba de las 20 toneladas. Hay que trabajar en la nutrición vegetal. No se conoce cuál es la mejor dosis de fertilización donde podamos tener la mayor expresión de estos pigmentos. Hay que hacer mejoramiento clásico apoyado con marcadores moleculares y clonación de material vegetal sobresaliente. También esto lo propuso el doctor Serrato hacer ahora
una nueva colecta nacional, pero enfocada hacia los carotenoides. Hay patrones, como se ven en la diapositiva, son de cartón, pero vienen ya en una escala de colores. Con esto nos podemos ir al campo y empezar a rastrear material de alta concentración. Como se ve, esto lo hice en el estado de Hidalgo. Seguir con la radiación gamma para generar mutantes y nuevas variedades, pero también se presenta la estrategia biotecnológica. ¿Qué es esto? Como les mencionaba, se conoce muy bien o razonablemente bien la ruta metabólica, las enzimas y los genes que están dentro de estas, atrás de estas enzimas. Entonces, si sabemos que la zeaxantina es el pigmento caro, se conoce la enzima que la produce y el gen que codifica esta enzima. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. A finales de los 90, más bien a principios del 2000, las harinas chinas estaban en 20 gramos. Para 2005, que es cuando yo estuve en China, ya estaban en 27. Quiere decir que en 5 años pasaron de 20 gramos a 27. Créanme que con genética clásica eso no se logra. Con el finomejoramiento clásico no se logra tan rápido eso. Los avances en la genética clásica son más lentos. Y aquí en 5 años pasaron de 20 a 27 gramos. Algo hicieron y no fue genética clásica. Lo más probable es que hicieron esto. Pudieron generar cultivos de cempasúchil transgénicos donde se metió un promotor, en biología molecular lo van a ver, que pudo sobreexpresar a los genes de los carotenoides. Y este promotor muy probablemente venía del virus del mosaico de la coliflor o de otro promotor que incremente la tasa de transcripción de los genes involucrados en la biosíntesis de los carotenoides. Pero también, que es algo que no sé si esté por aquí el doctor Alejandro Espinosa, que es el director técnico del Cibiogem. Hay una estrategia biotecnológica que es generar un cultivo cisgénico. ¿Qué es esto? Como vieron en la diapositiva del abanico de los colores y de la variedad que se desarrolló en la facultad, vieron que la variedad de la facultad pues es muy grande, pero hay otras variedades criollas aquí en Hidalgo que son más pequeñas, pero tienen mayor concentración de carotenoides. Entonces, realizar un cultivo cisgénico, una planta cisgénica, consiste en hacer la transferencia de genes entre la misma especie, pero distintas variedades. Y no es un transgénico, es un cisgénico. Y no estamos usando genes que no sean de la misma especie. Pero esto lo tendríamos que planteárselo al doctor Espinosa para ver si es que sería viable desde el punto de vista administrativo y legal en nuestro país, generar un cultivo cisgénico que en el peor de los casos tal vez fue la ruta que usaron los chinos para pasar de 20 gramos a 27 en 5 años. Y como les digo, el generar una planta cisgénica no es un transgénico, es usar genes de la misma especie, pero de distintas variedades y reunirlos en una nueva variedad.
Eso es una planta cisgénica. También se ha planteado el desarrollo de variedades por la ruta clásica. Tenemos bien planteados los pasos que hay que seguir. Son más lentos, sí, pero también es una forma de hacer frente a la dependencia que tiene México del pigmento de nuestro cempasúchil, que desgraciadamente no se produce en México. Hay que comprárselo a los chinos. Es parte de la bibliografía. Y muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, estoy a sus órdenes. Gracias, muchas gracias, Si doctor. Qué alguien quiere hacer una interesante. pregunta, con todo gusto. Sí, claro, qué interesante tema nos viene a exponer. Si lo vemos del otro lado de la moneda o con otros ojos, tiene muchísimo valor si se aprovechan para obtener carotenoides, ¿no? Regularmente lo vemos como una flor de temporada que se usa en la época de muertos, pero si lo vemos con otro enfoque, podemos obtener productos con alto valor agregado. Si se meten a la Bien, liga, tal vez lo oigan. ¿Les envié la liga, claro. profesor? Por favor. Perdón. Pasamos a la sesión de preguntas eh, para que nos compartan sus comentarios, sus inquietudes. Está levantando la mano el doctor Félix Carballo. Por favor, adelante, doctor. Sí, doctor. Sí, muy buenas Sus órdenes. tardes, doctor Nos pones a Sánchez. todos, Magda. Perdón, ¿me Nos pones escucha? a todos. Sí, ¿nos puede dejar de compartir la pantalla, Sí, doctor, por perdón, favor? perdón. Gracias. Permítame un segundo. Ah, Ahí está. Gracias. sí, doctor Sánchez, Sí, ya. pues desde luego que es muy interesante el tema, pero a mí se me ocurre una pregunta, porque este es un tema actual, que es el tema del riesgo. Usted mostró que es rentable bajo una serie de supuestos, ¿verdad? De que se puede hacer esto, se puede hacer aquello, pero mire, yo me pregunto si ha sido tan difícil lograr eh, sustituir importaciones del maíz, que pues digo, no es tan complicado. Imagínese sustituir importaciones de un producto relativamente nuevo para México, con una tecnología que ustedes están llevando en proceso. ¿Qué análisis haría usted sobre este tema para que los emprendedores o los empresarios, pues como dice, se atrevieran a invertir en este tipo de empresas y, más importante, para que los que tienen el recurso financiero lo fondearan? Porque al final del día, pues si las cosas no funcionan, pues entonces alguien va a ser responsable. Y se lo comento porque, eh, digamos, la parte técnica se ve muy sólidamente tratada, pero yo me pregunto qué ha pasado en estos años para que ahora sí sea viable hacerlo. Alguien mencionaba, y muy correctamente, que ha cambiado el precio, el valor de la mano de obra en China versus México, pero también la tecnología de ellos ha cambiado. Los holandeses ya vi que están metidos también. En fin, tenemos realmente, doctor Sánchez, la capacidad de lograr esta sustitución, incluyendo este tema del riesgo. ¿Quién lo toma desde el punto de vista del empresario y quién lo toma desde el punto de vista del fondeador? Porque, bueno, al final la investigación, bendito sea Dios, bueno, está subsidiada. O sea, es, como dicen, a fondo perdido, se va a recuperar obviamente en algún momento, pero no es comparable hacer investigación a jugarse el patrimonio en una empresa de este tipo. Independientemente de eso, pues ustedes están haciendo un increíble esfuerzo para lograr este tipo de sustitución de importaciones. Muchas gracias, doctor. Mire, primero, esto se hacía, o sea, hacia los finales de los 80s y los 90s, pues hubo un boom de esta industria en México. A mí me tocó trabajar en esta industria, y lo que le puedo comentar es que llegó a ser tan importante, tan rentable, que
Industrias Alcosa mandó por tráiler una planta deshidratadora hasta El Salvador, porque también se llegó a producir cempasúchil en El Salvador y mandaron desde Celaya por tráiler, varios tráilers, una planta deshidratadora para montarla en El Salvador. Sin embargo, también lo que sucedía en esa época, que me tocó verlo, vivirlo, era que al principio de la temporada, la empresa generaba un contrato con el productor o los productores y se comprometía la empresa a darles la semilla, incluso hasta fertilizantes, y comprometerse a comprarles la totalidad de la flor fresca. Sin embargo, lo que también pasaba era que si la empresa de enfrente, la competencia, llegaba con el productor y les ofrecía 10 centavos más, es decir, si se pactaba, por ejemplo, a peso el kilo de la flor fresca y la empresa de enfrente llegaba con 10 centavos más, el productor, incluso con el contrato en la mano, se la vendía a la otra empresa. Eso pasaba, ¿sí? Pero lo que estaban vendiendo los productores era flor fresca, lo cual puede cambiar radicalmente si ahora se establece una cadena de valor, un sistema producto cempasúchil, y aquí hay muchos especialistas en la mesa que saben más que yo en esa área, donde se pueda crear el sistema producto cempasúchil para crear una cadena de valor, pero a que ahora no se venda flor fresca, se venda pigmento. Y platicando con el gerente de Pigmentine, el licenciado Díaz de Velasco, me dice él, a ver, siglo pasado, debido a falta de desarrollo científico y tecnológico, ellos estaban pagando a 15 centavos de dólar el gramo. Y me comenta, si tú entras aquí o alguien entra, una empresa, un grupo de productores, con un centavo de dólar por abajo de lo que yo pago, se les compra todo. Todo. Es decir, es un proyecto que nace al revés, nace con el mercado. Y no hay quien lo surta en México. Y me dice Alfonso, dice, y si yo no tengo la capacidad, que no lo voy a tener, platicamos con Pilgrims, y también estaba Choco, y la Ciudad del Huevo, y los avicultores de Teotihuacán, entonces, de Tehuacán, perdón. Entonces, como les digo, es un proyecto que nace al revés. Ahora, esto ya se hacía, no es nuevo para nosotros, desde el punto de vista industrial, pero también, usted tiene razón, doctor, lo que quiero hacer este año es, claro, si se cuenta con los apoyos necesarios, hacer una corrida física a pequeña escala, a nivel piloto, desde la producción en campo de la flor hasta la extracción de la oleoresina con gases supercríticos, usando los materiales que ya tenemos colectados. Yo tengo más, que los he colectado en forma personal, pero por lo menos tenemos 2,000 accesiones que están esperando que sean caracterizadas. En una de esas, podemos encontrar materiales criollos sin hacerles nada que pasen de los 20 gramos, y eso ya nos haría bastante competitivos, además de que no tenemos que enviar el pigmento desde Shanghai a Celaya. Si lo hacemos aquí en Cuautitlán o en Valles Altos, nos ahorramos mucho costo por concepto de flete. Entonces, como usted lo menciona, para empezar, esto ya se hizo, ya se hacía, pero ahora, si de alguna manera partiendo casi de cero,
casi de cero. No estaría nada mal hacer una prueba piloto con 1 hectárea o 2 hectáreas, algo pequeño, pero que llegara hasta oleoresina, todo el proceso. Y eso ya nos daría muchísimo más datos, doctor. Muchas gracias, muy Sí, amable. doctor, gracias a usted. Gracias, doctor Carballo. Por favor, adelante, Esteban. Buenas tardes a todos y a todas. Pues, Buenas tardes, doctor. excelente plática del doctor. Y nomás comentarle, ¿no? Que en 1986 yo tuve la experiencia de estar coordinando un programa de reconversión productiva de cempasúchil por maíz en el Bajío, aprovechando que Alcosa y Pivec de Celaya estuvieron precisamente promoviendo mucho lo que eran contratos con los agricultores para sembrar 1,000 hectáreas de cempasúchil. Así es. Entonces, en FIRA, pues hubo una instrucción de la alta dirección de que apoyáramos el proyecto, ¿sí? Porque se veía, pues, con mucho futuro, en el entendido de que en aquel entonces se descubrieron los efectos cancerígenos de los colorantes artificiales. Así es. En Así ese es. sentido, por los colorantes naturales, grana cochinilla, lo que eran chiles, lo que era cempasúchil, pues empezó a cobrar mucho auge, ¿sí? Sin embargo, como dice usted, efectivamente, pues hubo contratos con productores, 1,000 hectáreas, se sembraron 1986. Y al final hubo empresas, no voy a decir nombres, pero usted ya sabe cuáles, que incumplieron porque efectivamente otros llegaron, le ofrecieron más al productor. Así es. Entonces, Así fue. en ese sentido, hubo ahí un problema muy fuerte de comercialización y las empresas igual identificaron que en Perú, por menor costo de mano de obra, y usted pues, ya lo dijo, ¿no? Simplemente en el trasplante y en la cosecha se va el 65-70% del costo total de producción. Entonces, pues se fueron a Perú y todo el proyecto que habíamos promovido nosotros en 1986, pues se tiró por la borda, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque ellos estaban produciendo la flor en Perú a bajo costo por mano de obra barata y lo que estaban trayendo era pasta ya del cempasúchil para obtener acá en Alcosa y Pivec pues los carotenoides, los pigmentos que usted ya sabe, ¿no? Entonces, ese es un detalle que a mí me interesa mucho puntualizar, porque finalmente cuando no hay reglas bien claras en un programa de desarrollo de proveedores, porque pues, usted lo ha dicho, Proan, por ejemplo, que está en Lago de Moreno, Bachoco, que está aquí en Celaya, Pilgrim, que está en Querétaro, Así es. pues claro que demandan toneladas y toneladas de pigmento. Así ¿Sí? es. Y obviamente ellos pudieran implementar en México un programa de desarrollo de proveedores con productores que pudieran estarle suministrando productos de alta calidad para eso, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede hacer mucho, sin embargo, tiene mucho que ver el mercado y tiene mucho que ver la industria. La industria tiene que estar ligada con los investigadores como usted y con las instituciones de gobierno, ¿no? Así SADER, es. Así es. porque si no, esto pues, no funciona. Sería mi comentario, doctor, y lo felicito por su brillante plática. Gracias. Gracias, doctor. Es muy amable. Gracias por su participación. Gracias, Esteban. Bien, hay varios comentarios también en el chat, pero vamos a dejarlos pendientes porque también el doctor Gustavo levantó la mano. Entonces, avanzamos con Francisco, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera comentar un par de cosas. Me parece muy importante este tema cempasúchil. Tuve la oportunidad de vivirlo, padecerlo, sufrirlo en carne propia a través de unas empresas que desaparecieron.
que estaba ubicada en Querétaro, con operaciones productivas en Perú y varios países, pero también con comercialización a nivel internacional, oficinas comerciales en Estados Unidos, en Australia, en España, en diversas partes del mundo, y eso habla de la potencialidad del mercado que puede tener un producto como estos. Quisiera agregar que esta empresa no solamente producía a partir de cempasúchil, sino también de una variedad de chile, el pigmento rojo, con lo cual se podían obtener una gama de pigmentos que en ese momento competían contra los pigmentos sintéticos o artificiales, Así es. cuyo precio de venta era extraordinariamente bajo, y con la facilidad que tenían estas empresas extranjeras, que no quiero decir el nombre, pero de repente cuando sentían pasos en la azotea, pues bajaban los precios y a todo el mundo le tronaban los huesos de la mano. Es una competencia que se fue acabando, ya explicaron las razones, pero en ese momento era una competencia férrea por el mismo mercado que todos se peleaban, que es el mercado avícola. Independientemente de eso, la potencialidad de tener una gama de pigmentos naturales, como pueden ser del amarillo al rojo, pasando por los anaranjados, es una potencialidad enorme para esta industria. Sin embargo, hay que reconocer que en búsqueda de una opción confiable, de bajo costo, con una integración que se pudiera controlar, porque gran parte del problema fue lo que señalaba con relación al comportamiento de los productores y también a las compañías productoras, ¿no? Porque si bien no se ponen de acuerdo, pues ese no ponerse de acuerdo trascendía hacia los productores, y por supuesto ellos querían ganarse los 10 centavos más, los 15 centavos más. Pero eso fue metiendo un desorden en el aprovisionamiento de materia prima, y eso mismo propició que se fueran a producir flor y a poner plantas deshidratadoras en diferentes países, incluyendo Perú y la India, que a la postre resultó ser uno de los competidores más fuertes antes de China. Así es. Así es. El tema es ahora el ver si hay las condiciones en México como para poder restablecer una industria integral, tanto de cempasúchil como del, creo que era Capsicum annuum, la variedad de chile de la cual se extraía el rojo, y si hay la tecnología para poder competir exitosamente en el mercado. El esfuerzo comercial que se requiere es enorme. No está sencillo convencer a Pilgrim, a Bachoco, al pollero que quiera, y perdón que les llame polleros, pero es un trabajo comercial técnico enorme para que diga, sí, vamos a probar. Todo esto lo menciono porque en aquel entonces los costos de campo del paquete tecnológico que había en aquel entonces resultaban prácticamente inviables, y además el costo industrial, el paquete industrial, habría que sumarle también el costo comercial. México ya tuvo una posición dominante en el mercado internacional a partir del cempasúchil nacional, pero se perdió por su falta de capacidad de competencia. Hay que decirlo que no se desarrolló esta habilidad tecnológica que se requería, aunque sí se había desarrollado esa capacidad comercial y operativa competitiva. Si las condiciones las pudiéramos analizar hoy con miras a quién compite, a qué precio se compite, el tema de qué cosas en México se venden chinas es enorme, y tenemos productos chinos muy competitivos puestos en México, no importa el flete, ¿no? Entonces tendríamos que ser muy objetivos, creo yo, en hacer una evaluación integral desde campo hasta la puerta del cliente para ver cuánto se debe de invertir para tener una escala económicamente viable. Y eso, antes de meterle dinero, hacer una evaluación de cuánto cuesta poner una planta de extracción, considerando lo que dice el doctor José Luis Sánchez, de poner deshidratadoras en varias regiones del país que alimenten una entidad.
Si no, va a ser un desorden completamente irracional como se vivió en el pasado. Hasta ahí mi comentario. Gracias, doctor. Creo que se Tiene puede toda la razón. Así es. Muchas gracias, Francisco. Adelante, por favor, Gustavo. Quisiera comentar que en la Universidad Metropolitana, cuando yo era coordinador de vinculación, nos enfrentamos a un problema parecido de estrategia. ¿Cómo enfrentar los carotenoides o los pigmentos ligados al camarón o ligados a los quitosanos ligados al camarón con tecnología mexicana? Y entonces se armaron dos estrategias distintas. La estrategia tradicional que quiere el proyecto desde la materia prima hasta el producto terminado, ese fracasó porque requería una inversión muy grande y un esfuerzo muy complicado y no podíamos competir con la materia prima china, que aunque era de baja calidad, era de muy bajo costo. Es decir, pero fracasó porque no partimos al revés. Siempre queremos partir de la base y como que nos enseñaron los gringos, porque los gringos son los que le enseñaron, fundaron el sistema de investigación agropecuario en México, nos enseñaron nada más a ver lo primero que es el campo y no nos enseñaron a ver el dinero. Entonces, cuando empezamos a ver el mismo proyecto de las astaxantinas del camarón y decir, ¿por qué no compramos la materia prima china y nos concentramos en una pequeña industria, una mediana industria con alto valor al agregado? ¿Y saben quién se enojó muchísimo? La inventora que quería desde la materia prima, desde producir la materia prima hasta el valor agregado. Y resultaba que tenía esa persona la capacidad de meter el producto porque en su familia tenían una cadena de farmacias y el producto de alto valor agregado se podía hacer con una inversión de menos de $1,000,000, empezar un pequeño negocio con alta productividad. Porque cuando es que hay que aprender de los chinos empiezan no empiezan a integrar el negocio a lo grande, sino cuando hacen ingeniería en reversa, se concentran en los pasos que les da mayor rentabilidad. Y eso es lo que está haciendo FAFSA. No es un invento mío. No es una cosa que se me haya ocurrido así del día para. Cuando yo estaba de visita en Itson, pues el Itson le daba servicio a FAFSA, que está en Sinaloa, y FAFSA toma la oleoresina y refina el producto, y el dueño de FAFSA, la familia dueña de FAFSA, ha hecho mucho dinero. Usted lo conoce, tú lo conoces muy bien, José Luis, a las gentes de Sinaloa, de Culiacán. Yo diría que habría que buscarle al revés. Yo compro luteína y me la tomo, soy viejito, y pago una cantidad exorbitante por tomar unas cápsulas de luteína. Entonces yo diría que habría que concentrarse en los pasos y en los segmentos en donde hay mayor rentabilidad. Y yo sí creo que el error educativo que tenemos en las universidades, incluyendo la mía, es que no enseñamos a nuestros jóvenes, y nosotros no aprendemos a hacer planes de negocios que empiecen por el punto más lucrativo. Si queremos empezar desde el campo, nos va a costar mucho trabajo competir con los chinos o con los peruanos o con quien se aparezca. Pero si empezamos con el know-how científico y técnico del producto terminado o casi terminado, inclusive aprovechando la mano de obra peruana o china, si se quiere, o India, entonces podemos invertir el sistema porque ya tendremos empresas que van a ir creciendo en base a su propia rentabilidad. Y yo creo que esa es una cuestión de estrategia en la formulación de planes de negocios que nos enseñamos aritmética, enseñamos matemáticas, enseñamos agricultura, enseñamos nutrición, pero no enseñamos estrategia de negocio. Y entonces los profesores tenemos que aprender estrategia de negocio. ¿A dónde? Con el primer $1,000,000 que yo tengo, que costó muchísimo trabajo conseguir de mis amigos y lo que sea, bueno, ¿a dónde lo convierto y recupero con la inversión
a lo mejor no se puede con el supercrítico, a lo mejor se puede de otra manera, pero hay que concentrarse en los puntos de mayor rentabilidad con la materia prima disponible. Es decir, eso lo tendrás que averiguar tú. Pero sí creo que tenemos que cambiar el enfoque del plan de negocios, del gran plan nacional, desde el agua y el fertilizante y la tierra y la industria, hasta mejor empezar al revés, en donde yo intervengo en la cadena del final para empezar a hacer dinero y ir invirtiendo hacia atrás. Y ese es, yo creo, ese es mi punto de vista. Y termina con una pregunta brevísima. ¿Con cuánto capital tú crees poner una planta refinadora con el know-how que tú tienes? Vamos a decir, con la materia prima que existe, la poca que se pueda conseguir, ¿con cuánto capital se necesitas para poner una planta refinadora de harina de soja? ¿Cuánto crees? ¿Con 1 millón, con 10 millones, con 1,000 millones? En términos gruesos, una unidad de producción de 10 hectáreas, desde flor hasta oleoresina, aprox 3 millones de pesos. Bueno, ¿y qué rentabilidad le has calculado tú con la tecnología que tienes? Más o menos con un 70%. Quiere decir que recuperas tu capital en menos de 2 años. Sí. Sí. Bueno, esas son las preguntas que Sí, viene haciendo sí. la gente. Sí, Bueno, pues sí. entonces tu problema es conseguir los 3 millones de pesos. No es convencer al gobierno federal para que desarrolle un plan nacional de las flores de equipación. Tu problema Claro, es pues por eso conseguir es que estamos por aquí reunidos y pues con tu expertise y con tu experiencia, pues maravilloso. El problema entonces es buscar de quien sea 3 millones de pesos que no endeudes toda tu familia de por vida, ¿verdad? Y recuperar y demostrar que con 3 millones haces un negocio rentable. Y ese es el problema. Entonces, no es el problema. El problema es el cómo empezar, no cómo terminar. Yo creo que eso es todo lo que quería decir. Gracias, Gustavo. Y muchas gracias. Gracias, Gustavo. Pues como vemos, realmente bueno, mercado hay, ¿no? Mercado hay, bueno, ¿quién quiere invertir en este tipo de proyectos o en este tipo de negocios? ¿Qué es lo que están buscando también las preguntas que buscan aquí el público? Por ejemplo, se me fue el nombre de esa chica, Minerva Rodríguez es lo que pregunta. ¿Qué precio tiene y en cuántos años se recupera la inversión? Más bien, ¿cuál es la inversión que se estima y en qué tiempo se recupera? Entonces, en la realidad no se requiere tanta inversión, pero No, ¿qué es lo que falta entonces? ¿Qué es lo que falta o qué visualizas tú en estos proyectos para que exista gente que quiera invertirlo? mire, lo que hay que hacer, bueno, se puede atacar el problema desde varios frentes y casi al mismo tiempo. Primero, hay que crear un sistema producto y aquí ustedes tienen mucha experiencia. Como existe el sistema producto melón, aguacate, etcétera. Por otro lado, se tiene que hacer una selección del material genético más apto, que les digo, en una de esas y ya no tenemos que reinventar la rueda. Pero también se necesita crear un sistema de producción donde el agricultor o ahora los productores no vendan flor fresca, vendan pigmento, vendan gramos de este pigmento. Y aquí las instituciones, hasta empresas que tienen que ver con organización de productores, FIRA, por ejemplo, creo que nos puede ayudar mucho para ir armando las piezas del rompecabezas. Pero también
el mejoramiento genético no se puede parar, ya sea clásico, con rayos gamma, con estrategias biotecnológicas, es decir, se pueden abordar el proyecto, el problema, perdón, desde múltiples puntos que van a poder, por ejemplo, el tener una variedad que se pueda cosechar mecánicamente nos ahorra muchos costos de producción y nada más por hacer esto ya podríamos ser bastante competitivos. Gracias, José Luis. Gracias, doctor. Adelante, doctor Brambila. Gracias, qué bonita plática, José Luis. Gracias, muy amable, gustó doctor. mucho. Muy amable. Déjame hacerte unos comentarios en base a mi experiencia. Sí, doctor, gracias. Tratar de competir en el mercado de genéricos, ¿sí?, es muy difícil. Sí, Genérico es, a mí no me importa quién lo produzco, me da lo mismo. Pero el mercado se está fraccionando en mercados diferenciados. Nada más te doy un ejemplo: maíz con más almidón, ¿sí?, jitomate con más licopeno, sí, ¿sí? Entonces, a lo mejor valdría la pena que le echaras un vistazo. ¿Qué piensa Bachoco, Pilgrim, de mercados que no son tan grandes, ¿sí? Los mercados grandes los atienden los genéricos, sí, y puedes tener un producto que a ellos les interese, más diferenciado para cierto mercado. Te voy a dar un ejemplo rápido. Cuando abrimos el Tratado de Libre Comercio y llegaron los productores de puerco a Sonora, Sonora estaba muerto de miedo. Sí, pues son enormes los gringos, van a abarcarnos y hacernos pedazos en el mercado. Y lo que hicieron fue una asociación donde Sonora atendiera el mercado japonés. ya, Como el mercado japonés, sí, la carne de puerco de los japoneses tiene que tener un sabor diferente al genérico. Y entonces le nombraron Norson a la empresa gringa, ¿no? Norte de Sonora, Norson. Y se diferenciaron. El mercado hoy día hay que entenderlo ya no como el gran genérico, todavía sigue dominante el gran genérico, pero buscar qué diferenciación le puedes dar. Y tú diste la herramienta, la cisgénicos. sí, ¿Qué variedades puedo usar para darle no solo color al claro, huevo? A lo mejor podemos claro, meternos también con tantito sabor, claro, con sí, tantito un mercado que prefiera el huevo de tal manera, el pollo de tal manera. Un mercado creciente es el de diabéticos, ¿sí? No sé qué se le puede ofrecer. Y entonces, quizás como decía Gustavo, no quieres competir contra un gigante no, 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 al mismo nivel del gigante, no. no, 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 Vete a buscar la diferenciación, en sí, que mi producto, en qué es diferente. Y como le digo a los alumnos, pregúntate quién lo compra, por qué lo compra, ¿sí? No, pues es que eres igualito a los chinos, pues me voy con el de menor precio. Ah, no, es que tu producto tiene una diferencia que me interesa para un cierto mercado. El de niños, tiene el más de, Argentina, por ejemplo, el de viejitos. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál y qué diferencia puedes hacer? Ese es un comentario. Una pregunta: esto de cisgénico, sí, ¿lo podemos aplicar en maíz? sí, claro, sin También mayor somos problema, claro, fuente del maíz y todo, y andamos sufriéndole a la importación, ¿no? sí, 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 Y bueno, también lo mezclo con lo del huevo, tortilla. O sea, no has perdido el sabor de la tortilla. así es, Una y en el tortilla, caso del jitomate, tal vez es un ejemplo todavía muy sensible, doctor. sí, y fíjate,
En el caso de la tortilla, ya la tortilla no sabe a tortilla. Así Es es, más, se enfría. Te la ponen ahí a los 5 minutos, ya está frío eso. así Esas es, no eran las tortillas de antes. así En es, el caso del huevo, muchas abuelitas dicen, es que este huevo no sabe a huevo. Pues claro que no, pero podíamos trabajar con el cempasúchil, ver si podemos volver a diferenciar el producto con sabor a huevo. El jitomate es por agua claro, y ahora nos estamos moviendo a darle más sabor. ¿Todo así el es, mundo lo va a apreciar? No, no, no. Son mercados de nicho que son rentables. así es. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, bueno, mi pregunta era, en los de cisgénicos, ¿se puede empezar a trabajar con maíz? Sí, claro, es una metodología, eh, de hecho es un tema del temario de la materia que yo imparto, es biología molecular, es parte del temario, es una tecnología que ya se usa desde hace mucho tiempo y sí se puede usar, claro. Bueno, un comentario más. Hay que estar trabajando con lo de la sequía, lo Así de es, las grandes lluvias, porque ahora escuchaba a un forestal, dice, el problemón que estamos empezando a tener ahorita, es que las floraciones se adelantaron más así de un es, mes, así se es, están adelantando. Una así es. profesora del colegio me decía, oye, estamos teniendo ya cambios en la producción de frijol. ¿Por qué? Pues porque así como nosotros sentimos la sequía, la contaminación y todo, el frijol, el maíz lo sienten y están empezando a mutar. ¿Sí? Pues qué, pues adecuarse a las nuevas condiciones. Quizás ahí se abren nichos. Sí, y ahorita que lo mencionó, gracias, un paréntesis pequeñísimo. Eh, Aquí en la facultad estamos teniendo muy buenos resultados en la producción de la chía para uso forrajero con 4 veces menos agua que la alfalfa. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos y con el mismo porcentaje de proteína que la alfalfa. No, excelente. Eso ya lo hicimos. Ahora, ahora en eso que mencionas, Sí, el también, sabor, porque si también. cambias el sabor, le vas a perder el mercado. Así es. Bueno, en fin, muy interesante. Felicidades, José Luis, Muchas y gracias, adelante. doctor. Y estoy de acuerdo con Gustavo. Nosotros en el colegio, en el área de economía, estamos haciendo un esfuerzo por enseñar planes de negocio, porque te llegan los investigadores, los alumnos, y más bien parece ocurrencia. No, ya hay que saber hacer un plan de negocio si quieres vender. ¿Sí? Bueno, Gracias, felicidades, José doctor. Luis. Gracias. Gracias, doctor. Y complementando lo que menciona también el doctor Brambila y Minerva, tiene la inquietud si hay variedades específicas, por ejemplo, para la industria farmacéutica o para segmentos de mercado más específicos, ¿no? Que puede ser lo que mencionó el doctor Brambila, la industria farmacéutica o para el consumo en fresco, ¿no? Si hay una diferenciación o es la misma flor. No, es la misma, solamente que en la industria farmacéutica se puede, de hecho, manejan más gama de carotenoides. Usan, por ejemplo, no solamente a la luteína y a la zeaxantina, sino también a la eh, eh, astaxantina, que se ha descrito como el mejor anticancerígeno para cáncer de mama. Y también se produce en plantas. Ok, De hecho, es excelente. el carotenoide más caro que se ha descrito hasta ahorita, la astaxantina. Y el cempasúchil tiene el potencial de extraerse. Exactamente, también. Entonces tiene mucho mayor valor agregado, ¿no? Que Pues mire, el gramo de la luteína y la zeaxantina, como les digo, estaba en 15 centavos de dólar. La astaxantina para uso piscícola está en $3 el gramo. Claro. Bien. Gracias, doctor. Adelante, por favor, Cerrato. Cerrato, veo levantada tu mano. ¿Nos apoyas con tu comentario o pregunta, por favor?
Bueno, en lo que se decide ese rato, le damos la palabra a Esteban. Por favor, adelante. Sí, solo comentar lo que hace rato comentó el doctor Brambila respecto a los sabores. Ahorita tenemos un problema muy fuerte de mineralización de suelos a nivel mundial, de tal manera que ya hay estudios en donde se dice que hace 20 años un kilo de un tomate, ¿sí?, tenía un sabor y una concentración de minerales, ¿sí?, que ahora se requieren 20 tomates. Tomate rojo estamos hablando. En ese sentido, pues ahorita hay todo un proyecto a nivel mundial, la FAO está impulsándola, que es no tanto la agricultura sostenible, sino la agricultura sostenible regenerativa, en donde necesitamos recuperar los suelos y en donde necesitamos remineralizar los suelos. Eso es un proyecto de investigación inclusive para las universidades y los posgrados, porque eh, ahorita lo están viendo, ¿no? Simple y sencillamente hay gente que se está enfermando porque no está teniendo las concentraciones adecuadas de los minerales, las vitaminas que dicen que deben de tener los productos que están consumiendo, llámese grano, llámese hortaliza, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, pues, todo lo que se ha comentado aquí y lo que comenta el doctor Brambila, ¿no? Que pues, habría que empezar a investigar, porque hay consumidores que obviamente van a apreciar y van a premiar en un precio a los productos que tengan mayor concentración de minerales con respecto a los productos que no lo tienen, ¿no? Y eso lo vemos también en la agricultura orgánica. Sería mi comentario. Gracias, Gracias, Esteban. Adelante, ese rato. No lo Vemos, pero escuchamos. Creo que no tiene activado el audio. Si gusta escribir su comentario o pregunta por el chat y lo leemos. Gracias. Bien, desde Facebook también nos preguntan si se cuida que la flor de cempasúchil sea orgánico, si hay alguna forma de poder hacerlo orgánico y si esto afecta también que sea híbrida o nativa en la producción. Bueno, aquí primero a la persona que hizo esta pregunta, la invitaría a que viera mi participación del 7 de diciembre. Hay un video ya que se subió, porque para empezar, todas las plantas, todas, son orgánicas. Más bien, lo que hay que tener cuidado es en los conceptos, porque todas las plantas son orgánicas, pero no todas son inocuas, que es lo que hay que diferenciar. Entonces, si hay cempasúchil orgánico, todo es orgánico. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la química del carbono. Y esto se discutió mucho en la presentación que tuve el 7 de este diciembre, donde vimos que incluso se han dado levantamientos sociales que han causado hasta muertes por el uso no adecuado de los conceptos en el caso de la nutrición agrícola, usando, entre comillas, los fertilizantes orgánicos. Más bien, a lo que se tiene uno que referir es si esa planta es inocua. Y en el caso de este cempasúchil, una pregunta que nos hemos hecho es, por ejemplo, si en el Valle del Mezquital, que son 89,000 hectáreas de cultivo, y esas 89,000 hectáreas se riegan con agua negra de la Ciudad de México, donde se producen hortalizas de mucha variedad, maíz, alfalfa, frijol, jitomate, calabacita, chile, betabel, se riega
con agua negra. Pero también en el municipio de Tlaxcuapan, en la comunidad de Doshey, Valle de Mezquital, se produce mucho cempasúchil con agua negra. Aquí la pregunta es si a la hora de la extracción del pigmento irían metales pesados. Si no, entonces el Valle del Mezquital puede ser un polo de producción muy interesante para cempasúchil para uso industrial. Les digo, en la comunidad de Doshey del municipio de Tlaxcuapan se produce mucho cempasúchil. Y hay que hacer esta pregunta de los metales pesados. Entonces ahí entra otro tema, ¿no? Otro factor que es la trazabilidad y la inocuidad del Sí, producto, sí, dependiendo es del correcto. segmento de mercado. Es correcto. Porque Así si va es. para fresco, posiblemente no interese mucho, pero si va para la industria farmacéutica o bien para la industria de alimentos balanceados, ahí sí es importante. Sí, así es. Así es. Bien, gracias. Cerrato, no sé si ya tenemos lista tu pregunta. Bueno, adelante, por favor, Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Soy Manuel Vargas, profesor del área aquí de Economía, la División de Economía Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo. Evidentemente mi campo no es tanto en el aspecto técnico. Sin embargo, el año pasado, este año que pasó, sembré un poco de cempasúchil, de flor, y en 2 surcos, ¿verdad? Que no sembró la sembradora de maíz, bueno, metí cempasúchil, se nos pasó un poco la fecha de siembra para resembrar con maíz, y es una semilla que conseguí con el doctor Cerrato. Entonces, de lo poco que pude descubrir, ¿verdad? Ahí es que estas plantas que sembré de cempasúchil, algunas prosperaron y fueron pues más resistentes que el maíz a la sequía, porque este año fue un año pues muy seco. Así es. Y el maíz en realidad no rindió nada porque no se le regó, ¿verdad? A tiempo. Sin embargo, algunas plantas ahí de cempasúchil pues sí prosperaron. Entonces, lo que hice al final, ya en diciembre pasado, coseché algunas flores con la expectativa de medirles precisamente el contenido de caroteno. Entonces, quisiera ver, doctor, a ver si, no sé si existe aquí en Chapingo este aparato de que usted hablaba, o si no, a través de usted, el espectroscopio Raman, para ver pues qué contenido tienen estas semillas. Este material, al parecer, lo trajo el doctor Cerrato de Xochimilco. Entonces, la idea pues sería ver qué contenido tienen estos materiales, y para ver si continuamos, digamos, sembrándolos en este ciclo que viene. Y por otro lado, si se puede conseguir con usted semilla ahí de la variedad mejorada que obtuvo, justo para pues ir incrementando, digamos, la semilla y la producción de cempasúchil. Muchas gracias por la información, una conferencia muy interesante. Gracias. Bueno, para responder su primera pregunta, si son pocas muestras, no se necesita la espectroscopía Raman. Se puede hacer por la vía húmeda, por la vía química. Eso es bastante fácil de hacer. El Raman se recomienda cuando son muchas muestras, entonces ahí sí entra Raman. Y aquí quien tiene un Raman portátil es el doctor Alejandro Heredia, del Instituto de Ciencias Nucleares, que bueno, si hay Así es. la posibilidad de hacer un trabajo más grande, te repito, donde se tengan la necesidad de medir muchas más muestras, entonces ahí sí entra el Raman. La segunda pregunta, la semilla que tenemos de esta variedad, pues estamos todavía con los dedos cruzados de que se pueda generar el título de obtentor ante SNICS. Vamos a necesitar el apoyo de las
autoridades de nuestra facultad para que se pueda continuar con este proyecto y pues por lo tanto no estaría a disposición todavía, pero si se logra el título de obtentor, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor Manuel. Bien, bueno, hay otros comentarios también en las redes sociales que para poder incentivar esta producción de cempasúchil, pues se requiere estudios de canales de comercialización, que ya lo discutimos previamente, y sus procesos de producción, sobre todo determinar el valor agregado y el segmento de mercado al que se dirige ese producto como tal. Francisco menciona pues también que hay experiencia, ¿no?, en otros sistemas de sistemas producto que se pueden retomar para poder iniciar una cadena de valor, un sistema producto en el caso del cempasúchil. Así es. Francisco también menciona que se deben de ofrecer pues una gama de tonalidades, ¿no?, del cempasúchil. Por lo que vemos, pues existen variedades con diferentes tonalidades y en concentraciones diferentes, tanto de luteína como de carotenoides, ¿no? Bueno, todos los carotenoides que existen como tal. Tenemos otra pregunta, por ejemplo, Vero, adelante, por favor. Bueno, Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien más? Adelante. Ah, sí, mira, tenemos a Cerrato ya listo. Por favor, Cerrato, adelante. Ok, adelante. digo, perdón, una enorme disculpa, aquí tengo dificultades tremendas y ahorita tuve que utilizar mi aparato celular. Bueno, en primer lugar, sumarme al cúmulo de felicitaciones que le estamos haciendo al doctor Millán, Gracias, porque doctor. después de conocerlo un muy buen tiempo, ahora veo de manera bastante específica todo un planteamiento general en relación con qué hacer con el cempasúchil. Solo decirles que el doctor Millán pertenece a la red Sempoalzóchitl, que es una red que existió tiempo atrás, desde el 2005 hasta el 2014, auspiciada por el SINAREC, y como bien lo refería el doctor, este inserto dentro de la estructura del SNICS y este a su vez dentro de la estructura de la SAGARPA en aquel entonces. Tuvimos un periodo interesante de 10 años de trabajo de 2005, perdón, al 2014, periodo en el que avanzamos y me lamento no haber concentrado todo el esfuerzo de CPGT Serecta, que es el material que está planteando aquí el doctor José Luis. De 2015 hasta el 2020 quedamos extintos, no hubo financiamiento y hasta 2020 ya trabajo de los recursos genéticos queda inserto dentro de una estructura oficial dentro de la SADER, el Comité de Recursos Genéticos, dentro del cual están el Subcomité de Recursos Genéticos Agrícolas y dentro de una gama bien amplia de redes que sobrevivieron pues por todo ese pasado de apoyo que tuvimos, pero lamentablemente de 2000 a 2014 pues no hemos resultado beneficiados con presupuesto. Hicimos un trabajo de establecer un plan estratégico que, como verán, el planteo que hace el doctor José Luis, muy sistemático. Del mismo modo, en el plan estratégico también presentamos estas ideas. Yo veo que el doctor está más aterrizado, más concreto, y eso me da muchísimo gusto. Este contexto general para poder ubicar esta contribución del doctor José Luis, por supuesto, está dentro de pues, lo que de manera personal casi él ha hecho dentro de pues, toda la estructura de UNAM, y eso es fabuloso. En este periodo donde no recibimos apoyo de 2015 a 2020, todo el mundo hemos caminado por nuestro lado, que me refiero en términos de los recursos para poder seguir trabajando. Igualmente ha ocurrido de 2020 hasta el presente. Ahora que nos hace una presentación de este tipo, la verdad que sí vale la pena por diferentes vías proponerla o plantearla o promoverla para causar reflexión en las diferentes esferas de la sociedad que tengan que ver con este quehacer de la investigación. Si ustedes lo pueden hacer, qué bien. Yo de verdad me quedo muy maravillado con la participación de las personas que escuché, porque tienen una expertise, tienen una visión bastante clara de cómo aterrizar cosas. ¿Por qué señalo esto? Porque
pues ya no es la última vez que veo plantear al doctor Millán esto y tampoco, ¿no? Las cosas que yo he hecho por mi lado. Yo creo que ya es tiempo de que podamos amarrar algo, es decir, como alguien lo se planteaba, ¿no? Pues bueno, acá podemos discurrir tanto que querramos, que es bueno, ¿no? Porque en la esfera de la investigación de las universidades, el que estén fluyendo ideas es fundamental, pero como que la impresión que a mí me da es que ya tenemos que cerrar la pinza. O sea, todo lo que escuchamos del doctor Millán, pues nos hace pensar en varias cosas, ¿no? Y uno de los que participaron lo apuntaron perfectamente bien. A ver, el reto de hacer una sustitución de algo, pues no es un reto menor, porque en primerísimo lugar estaríamos enfrentando a un monstruo de la investigación que es China. Mi pregunta es, ¿existe el talento, las capacidades como para poder igualar o casi acercarnos a las variedades chinas? Si las tuviéramos en este momento, yo creo que la plática sería en otra dirección, pero no tenemos eso. Lo que tenemos es un gran cúmulo de recursos genéticos valiosísimos. Recientemente encontramos en una población de Guerrero de cempasúchil de 30 muestras que la mayoría de ellas están sobreproduciendo carotenoides y una de ellas tiene 21 gramos de carotenoides totales por kilogramo de harina deshidratada. Y eso en una muestra de 30 ejemplares. Entonces, la posibilidad de éxito de esto, pues es muy fuerte, pero lo que hace falta es cerrar, cuajar, concretar, en lo que sea, pues, pero práctico, en una visión, como decía alguien aquí, en una visión de negocio, de pequeña empresa, de lo que sea, pero ya cuajarla. Así que, pues, en términos de estar soltando ideas en esta parte de la sociedad que somos, la intelectual, creo que lo que viene es, pues, sumar fuerzas. Si ustedes lo pueden hacer, creo que esta es una de las implicaciones prácticas de esta reunión, de este seminario, de esta conversación, es que, bueno, y todo esto lo vamos a volver a escuchar otra vez el próximo año, y el próximo año, y el próximo año. Yo creo que UNAM en toda su estructura tiene un peso específico muy fuerte y yo creo que por todos los elementos que se están dando, creo que vale la pena pues que si no nosotros como red, que debería, ¿no? Porque estamos insertos en la estructura de la Secretaría de Agricultura, pues que sea de cualquier manera, pero que podamos, digamos, colocar, dejar bien asentadas nuestras propuestas, bien fundamentadas y hacer fuerza, ¿no? Porque pareciera que es así la situación. Bueno, eso sería todo y otra vez felicidades, José Luis. Gracias, doctor. Gracias, doctor Cerrato. Tenemos más comentarios también en el chat. El doctor Gustavo Viniegra menciona que el precio más alto, como bien lo decía usted, doctor, es la de la luteína que se utiliza como producto nutracéutico. Productos como Lután, que está dedicado para las personas de la tercera edad, es otro ejemplo, ¿no? Que se puede usar este componente del cempasúchil. También piden sus datos de contacto, doctor, si gusta usted de viva voz Sí, decirnos su si me correo. permiten, lo pongo en el chat. Ya lo Permítame un puse en el segundo. chat, doctor. Sí, para que no se apure, ya está compartido su correo de UNAM. Gracias. Lo mencionamos porque también en las redes sociales lo están pidiendo, es jlsan@unam.mx. Eric, si nos apoyas a anotarlo en algún comentario de las redes sociales para que también se visualice. Muchas gracias, doctor. Adelante, Vero, por favor. Sí, gracias, Male. Bueno, yo antes de terminar quisiera darle nuevamente las gracias al doctor Sánchez Millán por su participación y me gustaría hacer un poco de eco en esto. Muchas veces en esta plataforma de las mesas de diálogo nos hemos preguntado y nos hemos hecho diferentes preguntas acerca de dónde está la investigación. Y justamente hoy estamos viendo que en la facultad de Cuautitlán, la FES Cuautitlán, el doctor José Sánchez Millán y su equipo tienen grande investigación sobre
cómo obtener productos con mayor valor agregado. El que vimos hoy es uno. Hace un par de meses, en diciembre, nos hizo el favor de cerrar con broche de oro con esta producción de chía que resiste el estrés hídrico. Y me gustaría resaltar que no son las únicas investigaciones que están haciendo dentro de ese laboratorio, que pueden ser utilizados los desperdicios o los residuos de ciertas industrias o de ciertas producciones para producir productos de alto valor agregado. Entonces, yo lo que quisiera es felicitarlo y exhortar a todos los que nos han acompañado el día de hoy a que se acerquen al doctor Sánchez Millán y bueno, podamos compartir o puedan ustedes hacer uso de toda la investigación que se está haciendo en ese laboratorio, que bueno, se pueden desarrollar infinidad de productos. Y otro punto, lo hemos estado viendo como un negocio muy grande, ¿no? El pelear con un gigante chino para producción de oleoresinas. Sin embargo, es opción para pequeños productores en zonas marginadas tener unas variedades de cempasúchil que puedan deshidratar para entrar a lo mejor a la industria farmacéutica o a la industria cosmecéutica o a toda esta industria de los colorantes naturales. Entonces, no me queda más que agradecer al doctor Sánchez Millán. Muchas gracias y esperamos volver a tener pronto aquí. Male, muchísimas gracias. ¿Nos haces favor de cerrar, por favor? Claro que sí, Vero, gracias. Gracias, doctor. Muchas felicitaciones de los presentes Gracias, también muy en el amable. chat. Se Gracias. visualizan. Doctor Brambila, ¿gusta ir cerrando la sesión del día de hoy? Sí, gracias. Excelente, José Luis. Gracias, doctor, muy amable. Me gustó mucho la presentación. Fíjate que la Red Mexicana de Bioeconomía Circular está empezando a tener un papel no solo de conocimiento de qué están haciendo otros profesores, otros investigadores en otras universidades, sino de vinculación. A lo mejor sí te logran contactar a algunos profesores, investigadores, y no te sorprenda que te digan, oye, yo estoy trabajando esto de cempasúchil. Ah, caray, yo no sabía. Y ese es un papel que está jugando la red, donde nos empezamos a conocer y a ver que tenemos mucho trabajo, claro, que podemos unir fuerzas para resolver problemas. Claro. José Luis, muchísimas gracias. Gracias, doctor, es muy amable. Gracias por estar aquí. Bueno, pasamos a lo que llamamos los anuncios parroquiales, o sea, los anuncios de qué es lo que sigue. Adelante, Magda. Gracias, José Luis. Sí, muchas gracias, doctor José Luis. Los invitamos también la próxima semana para que nos acompañen. Va a estar el ingeniero Marco Tejeda de Entomolobe. Él nos va a platicar sobre la mosca soldado negra, oportunidades y estrategias para la bioconversión. No se lo pierdan, por favor, son temas súper interesantes que pueden incentivar a los jóvenes a generar ideas de negocio, sobre todo, ¿no? Cómo ir innovando para poder resolver la problemática que existe en el campo o en el sector agroalimentario con estos nuevos proyectos, con estas nuevas ideas que pueden resolver, por ejemplo, el problema del empleo. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos.